La Secretaría de Hacienda confirmó que hoy entregó al Congreso los precriterios más bien, para la elaboración del presupuesto 2016. Ahí se establece un recorte de cerca de 135 mil millones de pesos y la revisión de 800 programas en lo que han dado en llamar el presupuesto de base cero. Pero ¿cuál va a ser el presupuesto total? ¿Va a ser mayor, menor? La deuda, en fin, una serie de indicadores que se necesitan también para saber exactamente de qué estamos hablando y qué es y cuáles los escenarios que podemos esperar para el próximo año. De eso vamos a hablar hoy con un diputado del PRD y con Luis Fonserrada del Centro de Estudios del Sector Privado. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y regresamos aquí al estudio para tener nuestro debate de hoy. La economía mexicana ha iniciado otra vez con un bajo nivel de crecimiento en el primer mes del 2015, previo al anuncio del recorte del gasto público como consecuencia de la caída del precio del petróleo desde mediados del año pasado. La Secretaría de Hacienda entregará esta semana al Congreso los criterios preliminares del presupuesto 2016, que establece un recorte del gasto público de casi 1% del PIB para hacer frente a la disminución de ingresos fiscales. Más aún, el gobierno ha adelantado que prepara una reingeniería de programas y dependencias públicas que denomina presupuesto base cero, para romper con el gasto inercial y, en sus palabras, hacer más con menos. Las perspectivas económicas son difíciles de prever por la evolución de los precios del petróleo y la política monetaria en Estados Unidos, y en el interior porque la oposición adelanta que buscará la revisión de la reforma fiscal, también porque crece la exigencia de voltear al mercado interno para mejorar el crecimiento. ¿Cuáles son los escenarios para la economía mexicana en 2015? ¿Cuál es el impacto del recorte? Número 1. El premio Nobel de Economía, Paul Krugman, afirmó que la gente ya se cansó de esperar el milagro mexicano. No es que el país tenga un desempeño terrible, pero no ha ocupado el lugar que se le esperaba. Todavía ha sido un desencanto desde el punto de vista del crecimiento, aunque realizó grandes cambios porque liberalizó su comercio de manera dramática y reorientó su economía. Número 2. El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Pedro Pablo Treviño, afirmó que la propuesta del presupuesto base cero implica revisar todo el gasto y definir recursos solo a programas que estén funcionando. Número 3. El gobierno federal tiene un reto importante para construir el presupuesto base cero, pues el Estado tiene compromisos ineludibles que dejan un margen de acción limitado, como las pensiones y la deuda, advierten especialistas, que representará cerca del 70% del gasto público cada año. Número 4. Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, afirmó que las dificultades y las amenazas que se nos presentan son, en una alta proporción, reflejo de un muy complejo escenario internacional, el cual se suma a las debilidades estructurales de nuestra economía. El mercado interno no ha podido marchar con fuerza para dejar la inercia y sigue presionado por distintos flancos, como el fiscal acentuó. 58. Arrancamos con opiniones encontradas. Vamos a hablar de este escenario económico que prefiguran los precriterios de presupuesto que hoy presentó la Secretaría de Hacienda al Congreso. Y para discutir, para entrarle, para analizar cuáles son las perspectivas hacia el próximo año, después del recorte que ya se dio en febrero de 124 mil millones, me da mucho gusto que haya aceptado y esté aquí con nosotros Luis Fonserrada, del Centro de Estudios del Sector Privado. Pepe, ¿cómo estás? Muchas gracias, Luis. Un gusto tenerte aquí. Y el diputado de la Asamblea, Vidal Llarenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vidal? A tus órdenes. Pues arranquemos, si les parece. Sí. Y en efecto, algunos datos de bote pronto de lo que apenas empieza a filtrar. Revisión de cerca de 800 programas para ver si no hay duplicidades, si son pertinentes, si hay resultados. Hablan de un recorte adicional que ya se produjo este año de cerca de 135 mil millones, que serían como se estima como alrededor de un punto del PIB. Romper inercias, crear toda una reingeniería del presupuesto, nuevos en términos de programas, pero también previsiblemente recortes en dependencias. ¿Cuál es tu primera valoración de estos criterios, Luis? Yo creo que en principio plantea las acciones correctas, revisar que no haya duplicidades, eliminar programas que no han sido evaluados o cuyo desempeño deja mucho que desear y que no tienen por qué estar allí. Yo diría que el criterio más importante para seleccionar, para discriminar, debe ser la rentabilidad social.
Y entonces hace una lista de los principales proyectos de acuerdo con su rentabilidad social, y esos son los que debieran entrar, ¿no? Claro, no es infinito el proceso, y hay que poner un tope, que es que es lo que podemos financiar, en el sentido de lo que podemos pagar. Y eso tiene que ver con los ingresos que tienes, y de preferencia no endeudarte. O si te vas a endeudar, pues que sea una deuda que no haga que crezca mucho el saldo de la deuda, y que nos permita que sea una deuda sustentable. Los niveles de deuda de hoy ya están en el límite, diría yo, y no debiera incrementarse más la deuda. Ahorita me meto al tema de la deuda, que seguramente va a ser uno de los centrales, Vidal, pero a ver, dice Luis, hay que hacer una revisión, está bien el criterio de no duplicidad y está bien buscar que sean programas que tengan rentabilidad social, pero estamos hablando de revisar cerca de 800 programas de aquí a julio. ¿Es viable o no es viable? Bueno, es viable. Todo esto que se ha dado en llamar en presupuesto base. Yo el presupuesto va a ser o no es viable, ¿no? Ahí nos están vendiendo algo que no se podrá cumplir. Creo que sí se debería iniciar una revisión de programas que nos lleve a un presupuesto basado en resultados, que la dinámica presupuestal de aquí en adelante sea que el criterio de resultados y el criterio de indicadores de desempeño nutran la discusión presupuestal y las asignaciones de gasto. Esto tiene que ir junto con pegado. Creo que hay 4 áreas importantes que hay que ver. Primero, unos 100,000 millones de pesos que los diputados son los que asignan, y que es un presupuesto generalmente bastante mal asignado, ¿no? Donde hay muchas ocurrencias, donde no hay un banco de proyectos, donde hay mucho clientelismo político. O sea, básicamente es cada quien quiere mandar algo para donde lo eligieron y cumplir con sus clientelas y electores. Sin necesariamente que hubiera una evaluación ahí de los proyectos, y muchas veces corrupción, básicamente, ¿no? O sea, estás hablando más o menos el equivalente al recorte. Pues el recorte que quieren. Ahora, el recorte que quieren, como platicábamos antes de entrar al aire, implicaría tomar más deuda. Es decir, porque lo que se ha hecho desde, ¿qué será?, 2009, fue ir tomando deuda. Hace 6 años era razonable tomar deuda, porque la relación deuda-PIB, pues yo que era 30%, bueno, era bastante razonable, pero como decía Estrada, pues ya no comienza a ser razonable. Segundo, esta deuda pues no la invertimos en infraestructura, ¿no? Es decir, si uno invierte deuda en infraestructura, genera crecimiento, y las generaciones futuras que paguen la deuda, pues gozarán de esta infraestructura. Claro. Pero no lo hicimos, estos años no lo invertimos así. Mucho se fue a los estados, a infraestructura de mala calidad o simplemente a gasto corriente. De todos los proyectos de infraestructura del gobierno mexicano, pues casi no queda ninguno. No sé si el tren a Toluca lo vayan a hacer. El aeropuerto parece muy retrasado. Ya no hicieron el tren a Querétaro, ya no hicieron los trenes tampoco del sureste, ¿no? Entonces el gasto de infraestructura no está. Hay una serie de programas ya evaluados en donde creo que ahí sí podemos saber con claridad qué hacer. Hay programas que salen muy mal, los de campo, mucho, los de pymes, salen mucho peor que los de gasto social, por ejemplo, que han estado más evaluados y ha habido más aprendizaje. Está el gasto de seguridad, que nadie evalúa. O sea, en México se ha dado como siempre tenemos que incrementar el gasto en seguridad, y nadie ha evaluado la productividad. Claro, y está toda la bolsa de Hacienda de ramo 23, que según la Auditoría Superior de la Federación implica movimientos de casi el 15% de presupuesto cada año, con mucha discrecionalidad. Ahora, tú lo acabas de decir, dependerá también, eso estará en función de los ingresos que haya y del monto total que se asigne en el presupuesto. Pero eso depende pues de cuestiones que no están tan fáciles de manejar. ¿Cuánto es exactamente lo que va a ser el precio del petróleo? ¿Cuánto va a crecer realmente la economía mexicana, dado que el primer mes pues empezó muy flojo, ¿no? En enero creo que fue un 2%, raquítico. Sí. Será 3, cuando mucho, ¿no? Pero cuando mucho, ¿no? Es decir, no pareciera ser factible crecer a una tasa más alta. Y menos, y déjame tomar el tema de la infraestructura, es fundamental la infraestructura, porque es una camisa de fuerza que si no crece, te detiene toda la economía, ¿no? El sector privado, la inversión, las familias, requieren una infraestructura al nivel de la economía del país. Somos el número 13 como PIB, como Producto Interno Bruto, y somos casi el número 70 en infraestructura. Y no se ha dado, y es muy grave que no se dé. El año pasado fue negativa, otra vez el crecimiento de la inversión pública creció en menos, pues no creció, fue menos 7.4% anual. Después de una reforma fiscal, ¿no? Exacto. Después de una reforma fiscal, lo que quiere decir que hubo dinero y no se invirtió en obra pública. ¿Dónde se puso entonces? En gasto corriente. El gasto corriente creció enormemente y el gasto en capital no se dio. Como proporción del PIB, ¿no?
en la inversión pública fue la más baja que hemos visto en los últimos 70 años. Por eso deprimido el mercado interno. Y además, la calidad, es decir, las pocas evaluaciones que hay en infraestructura, porque hay mucha evaluación en ciertos tipos de programas educativos, de desarrollo social, pero muy poca en el tema de infraestructura. Así y en es. general la calidad es baja. Y el plan de infraestructura, perdón, que había, en realidad es un plan, no es un plan estratégico bien vinculado con necesidades específicas para incrementar la producción, sino en realidad es una lista de proyectos. Y una lista de proyectos y a veces una lista de ocurrencias, como dice Vidal, ¿no? Y que en la Cámara de Diputados también se cambia y se fragmenta. El gasto carretero en México, por ejemplo, es muy fragmentado porque los diputados van escogiendo en sus regiones en lugar de tener carreteras que conecten puertos con aduanas, con grandes ciudades. Ahora, ahí lo acabas de decir, y es uno de los asuntos que preocupa. Tendrán que tener listos, digamos, ya el planteamiento sobre los programas y presentar, más allá de los precriterios, al Congreso en agosto, digamos, el panorama completo de presupuesto que va a llegar a una cámara distinta de la actual. Y que difícilmente será base cero. No es aventurado eso. Es aventurado. ¿Y por qué? Porque los países que han hecho un presupuesto basado en resultados llevan varios años haciéndolo. Claro. Chile, por ejemplo, ¿no? Bueno, es todo un proceso que está bien iniciar, pero que apenas habrá iniciar. Y yo creo que también pronto iremos hablando de medidas tributarias. Por ejemplo, el regreso del IETU, que me parece que fue un error tributario haberlo quitado. Por supuesto. ¿no? Había un impuesto constitucional de control. Coincidimos, ¿no? Absolutamente. No, ahorita nos metemos a ese tema porque PAN y PRD también. Oigan, PAN y PRD, los dos están diciendo que se van a sumar a revisar el presupuesto, a la reforma fiscal. Una reforma fiscal en la que cayó la recaudación del impuesto sobre la renta, por ejemplo. ¿No? Precisamente porque a pesar de que hoy el gobierno le atribuye a esa reforma la posibilidad de no tener un incremento mayor en el recorte para el próximo año. Pero de las críticas más comunes que se han escuchado en los últimos días respecto a esto del presupuesto, Luis, es que cerca del alrededor del 70% del presupuesto está ya amarrado. Y es difícil moverlo porque ahí están ya obligaciones como la deuda, las pensiones, etcétera. Pero Hacienda lo que dice es, cuidado, porque nosotros con esto estamos ganando tiempo, por ejemplo, con el recorte que ya hicimos y con la previsión del recorte que haremos el próximo año, y ese tiempo que ganamos nos puede permitir modificar incluso las condiciones del presupuesto más amarrado en deuda o en pensiones, etcétera. ¿Tú lo crees? O sea, al final la pregunta es, ¿lo que están es ganando tiempo, queriendo ganar tiempo? Mira, yo creo que pensar en un presupuesto base cero como principio es bueno. Iniciarlo, se puede llevar mucho tiempo. Hoy lo que vamos a ver, indudablemente porque no hay tiempo para hacer otra cosa, es ojalá efectivamente una revisión de estos programas, encontrar las duplicidades, eliminar lo que se pueda, ordenar un poco más, y si eso sucede ya sería ideal. Ahora, pero esto depende de qué tamaño sea el presupuesto. No puedes hacer ningún nuevo presupuesto de base cero que se le parezca si no le pones un tope, ¿no? Porque entonces la pregunta es, ¿de qué tamaño va a ser? Si resulta que es igual al de este año, o es solo 100,000 millones de pesos menos, quiere decir que hay todavía una búsqueda de deuda muy grandota. Y eso no ¿Cómo quiere... de cuánto? O sea, si mantuvieras... No menos de 600,000 millones de pesos. O sea, sin duda va a haber deuda el año que entra, ¿no? En tanto el tema es qué tan alta para ver lo sostenible que es. Exactamente, ¿no? Que ya es alta, ¿no? Como decíamos. Entonces, en ese sentido, bueno, todo lo que se haga es bueno, el reordenamiento, la racionalización del gasto es buena. Es un despilfarro brutal el que existe hoy. Un dato. El Foro Económico Mundial tiene un cálculo del despilfarro del gasto público. Nosotros estábamos en el lugar 84 el año pasado, Chile en el 13. Bueno, que tiene un rato de presupuesto basado en resultados. Y en el 15 estamos en el 99. O sea, pasamos del 84 al 99 en despilfarro del gasto. O sea, es urgente. O sea que hemos tenido incluso un crecimiento más o menos de 5% de gasto público anual, ¿no? Sí. Bueno, de mucho más, más. Por el precio del petróleo y por otros impuestos. Ahora, yo creo que yo creo que los niveles de gasto público en México son bajos.
el despilfarro es alto, estoy de acuerdo. Y entonces habría que disminuir el despilfarro y ese dinero ponerlo o en inversión o en gasto educativo o en gasto en salud. También el problema de la austeridad es que empiece a comerse gasto que sí tiene impacto en la calidad de vida y en el crecimiento. Ahora, la austeridad de Europa y todo ese asunto también te puede llevar a menos crecimiento. Es decir, hay un nivel de gasto público que necesitamos tener y si no, la calidad de vida puede verse afectado. Pero la discusión, Vidal, en este momento es, o sea, digamos que en los criterios generales todos vamos a estar de acuerdo. Buen gasto bien asignado, con criterio social, no despilfarro. Ahora, el tema es, hay tiempo y es razonable que para 2016 tengas, digamos, mucho mejor ordenado, focalizado. Pues hay áreas muy claras. Hay áreas que sí se pueden identificar. Diferenciado. Hay áreas que sí es claramente un problema. Todo el presupuesto de cultura que decan los diputados es muy claro. Hay mucho tema de campo que es muy claro. Hay enormes, una gran cantidad de programas regresivos, sí. Entendidos regresivos como que apoyan más a quien menos lo requiere, ¿no? Y esto es muy importante. En campo mucho. Esos hay que eliminarlos. El subsidio de electricidad en el campo, por ejemplo, sí. El 50%, Pepe, va al 10% más rico. Y parte de agua. Eso no tiene sentido. Puede ser, ¿no? Sí, sí, entonces, claro, son y como esos hay, más focalizados. yo te diría cientos. Hay que eliminarlos. Punto. Sí. Y regresar a estas discusiones, por ejemplo, tenencia, ¿no? ¿Por qué tenencia no puede ser un impuesto federalizado y vaya a un fondo de inversión en infraestructura de transporte público, por ejemplo, ¿no? Esa puede ser una alternativa. O el predial, porque digo, en sí, el marco de esta también, claro. Está también la postura de PAN y PRD sí. diciendo vamos juntos a la revisión en otoño de la reforma fiscal. Claro, a ver, en predial, un país normal también afectaría, digamos, las previsiones. Un país normal de América Latina recauda un punto y cacho del producto en predial, nosotros recaudamos como 0.2, ¿no? Y eso sí es progresivo, cobrar el predial. Debería ser generalizado, ¿no? El predial es un gran impuesto y no se ejerce. Y no se ejerce en parte porque los municipios son los encargados de cobrarlo y no lo hacen. No tienen infraestructura ni... Ajá, no lo hacen porque no quieren y lo hacen porque no pueden también, ¿no? Y hay razones políticas también, ¿no? Sí, hay razones técnicas, razones políticas por no hacerlo, ¿no? Y ahí, pues, si lo cobramos, pues pagar a los que más ingresos tienen y además podría haber una relación más clara entre ciudadano-gobierno en el cobro de impuestos y, por tanto, de gastos. Ahora, si ya de por sí es complicado y es una operación muy compleja esta revisión, esta reingeniería del gasto público, pasa también por criterios políticos. ¿Habrá los suficientes consensos que te los avalen? Por ejemplo, yo creo que la próxima aprobación del presupuesto pues puede no ser por consenso. Porque si evidentemente... Por mayoría. Pues por mayoría. Si ya está tan recortado y no va a haber estos márgenes de asignar presupuesto, pues sí podría haber ese escenario. Lo cual... Simplemente que, decía, 100,000 millones... Más o menos 100,000 se juegan. Los asignan los diputados. ¿Qué tal si les afectan y a cuáles y a quiénes partidos? Claro, entonces ahí tendría que haber probablemente un presupuesto de mayoría pues que no acepte tanto movimiento de diputados. Es una posibilidad, ¿no? Como algunos movimientos también en materia de ingresos, aunque digan que no los partidos. Oye, yo creo que es fundamental. Además, ni siquiera sabes cuántos partidos va a haber pues otoño, muchos, ¿no? Y además con muchos diputados. Así. Yo creo que efectivamente va a haber que ponerle un límite. Yo creo que ese es el tema. Y un límite serio, ¿no? O sea, no solamente la base, sino más bien el límite. Claro, el límite. Es el límite. Por el techo y no por el piso. Yo creo que el techo es el gran tema, porque señores, aquí está y nos tenemos que gastar el 90% de esto, pues queda 10% y proponemos que sea en esto, ¿no? Que son las cosas que nos van a ayudar a crecer. Porque si el gasto vuelve a ser en gasto corriente que no nos ayuda a crecer, bueno, pues otra vez, por eso tenemos el desempleo que tenemos y por eso tenemos el deterioro en los salarios que tenemos, porque no estamos creciendo y no podemos absorber a toda la gente que está buscando empleo, ¿no? Y el tema es que el caso de infraestructura es muy complicado porque, primero, no tenemos instituciones capaces de proponer y operar grandes proyectos de infraestructura, políticamente es complicado. Y al final del día estamos concretando muy pocos proyectos de infraestructura en México. Y la infraestructura es de mala calidad, es decir, son pequeños puentes, pequeños pasos a desnivel, pequeños arreglos de carreteras y no proyectos que sí puedan hacer una diferencia. Y que detonen desarrollo. Muy desarticulados, ¿no? Ahora, al final, el presupuesto base cero, romper inercia, sea como sea, tiene un gran indicador de evaluación que, para decirlo y regresar
a las declaraciones de Krugman la semana pasada, es el crecimiento. Este será un presupuesto en el que nuevamente, digamos, nos quedemos esperando el crecimiento, Luis. Yo te diría que depende de cómo se gaste. Sí. ¿No? Si se gasta bien en aquellos proyectos que nos permitan crecer, que, mira, la infraestructura es fundamental porque induce, complementa a la privada, a la actividad de las familias, de las empresas. Si esto va hacia allá, además de que genera empleo en el momento en que lo está haciendo y una demanda, y que por lo tanto se detona crecimiento, crea en la economía todo un potencial para el futuro. Ventajas comparativas. Y si eso no sucede, pues entonces vamos a ver lo que ya vimos en el 13 y en el 14. Un gasto corriente excesivo que no nos lleva a crecer. Y volveremos a crecer. El 13 y el 14 son tasas de crecimiento menores a las de los 30 últimos años, ¿no? Más bajas incluso. Más bajas. Y ahí el presupuesto basado en resultados es clave. O sea, lo que decías, ¿por qué Chile no desperdicia tanto presupuesto? Porque sí tiene un presupuesto orientado a resultados. Orientado a crecer, ¿no? Bueno, crecer, y claro, ajá. Sí, a resultados, a crecer. Entonces, esos resultados te van orientando a dónde es mejor meter el gasto. Nosotros no tenemos esa... sí tenemos evaluación de buena calidad en ciertos programas, sobre todo educativos y sociales, que es donde más ha habido evaluación, pero no tenemos un presupuesto que con un mapa que diga así esto. Oye, y tal vez ahora también hay decisiones políticas de fondo, porque no alcanza para todo. Tienes que elegir. Yo pienso, por ejemplo, hacia adelante, ¿qué es? Infraestructura, o meter el dinero en una política de fomento industrial, o yo creo que bueno, ahí vas teniendo indicadores, yo creo que tienes que combinar, tienes que combinar las cosas, ¿no? Tienes que cuidar algunos aspectos de bienestar social, tener una red para que no haya más pobreza, de una parte, y por otra parte tienes que ver por el futuro simultáneamente, y todo esto lo que te debe guiar es la rentabilidad social. ¿Qué es lo mejor para la sociedad en el corto, en el mediano y en el largo plazo? Y lo conjugas, ¿no? Eso es lo que debería ser, que no ha sido. Claro. Porque lo que sucede ahora es, oye, ¿cuál fue el presupuesto del año pasado? 30, súbele 3, ¿no? Y vamos por 33. Incluso cuando, como tú decías, a lo mejor el gobierno dice, hay que meter más a educación, hay que meter más a pensión de adulto mayor. Un presupuesto basado en resultados te va indicando cuál es el mejor programa, cómo, y cómo irle haciendo y cómo ir rectificando. Y también hay decisiones políticas que son políticas perversas, sí, claro. Como, bueno, pagar a los diputados para que lo aprueben, o el poder que tiene la Secretaría de Hacienda de reasignar presupuesto, que muchas veces tiene una orientación política, no una orientación técnica, ¿no? Claro, y eso está ya más allá incluso del base cero. Claro. Creo que finalmente la gran interrogante es si realmente es o se va a aprovechar esto como una oportunidad para gastar mejor, o si estamos, digamos, frente a un fuego fatuo que se diluya y finalmente lo que se imponga sea el mismo presupuesto del año pasado, Luis. Esperemos que no sea el caso. Existen riesgos de que así sea. ¿Del fuego fatuo? El fuego fatuo, porque si no hay cambios radicales en el presupuesto, lo vamos a ver, y si no hay un límite, este techo que me preocupa más que el cero, efectivamente, pues entonces todo es un juego de espejos. De espejos, ¿no? Cierro contigo. Y va a haber deuda importante el año que entra, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Fuego fatuo o ya nos alcanzó el destino y ahora sí nos vamos a poner las pilas? Yo creo que va a tener que haber algún recorte, algún gasto no prioritario, porque efectivamente estamos ya bajo fuego, ¿no? Sí, claro. Pues pero temo que habrá deuda, temo que será difícil hacer un cambio profundo. Y también temo yo que pudieran tocarse algunos aspectos de gasto que sí tengan un impacto importante en la gente, ¿no? Y eso pues también va a ser una mala noticia. O sea, moderado optimismo podríamos usar la mesa, pues, o moderado pesimismo. Moderadas expectativas. Moderadas expectativas aún. Incertidumbre. Bueno, mucha incertidumbre en general, porque sobre todo por el precio del petróleo, ¿no? Sí. Y porque el tema de ingresos públicos no ha dado. Creo que lo están calculando en 55. No sé si a final de año logra estar en eso. Pudiera ser. Parece que nadie se pone de acuerdo más en el precio del petróleo. Parece que es muy difícil calcularlo en este momento, ¿no? Bueno, pues vamos a darle seguimiento a este asunto porque en ello nos lleva pues buena parte de
de los escenarios económicos que tendrá que enfrentar el país en el próximo año. Muchas gracias a los dos, muchas gracias. Luis Fonserrada, director del Centro de Estudios del Sector Privado, y el diputado de la Asamblea Legislativa, Vidal de Arenas. Muchas gracias a los dos por haber venido, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos aquí mañana 7:30 desde la esquina de la información, y mientras tanto, pásenlo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.